cuando yo hablo de la muerte, la gente se escandaliza. No, está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? Pues se me ocurre porque estoy condenada a 50 años y 4 meses. Se me ocurre porque soy cero positiva. Tengo un cáncer que está avanzando y no me están atendiendo. Estoy en un lugar que no me ofrece las garantías que necesito para poder, ahora que no tengo tratamiento, poder tratar de contener todo este proceso de avance del cáncer. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, Laura, primero, antes que nada, darte las gracias por esta oportunidad. Realmente me siento muy afortunada de conocerte, de poder tener este espacio contigo, porque sé lo importante que es para ti, sé lo mucho que necesitas contar tu historia y me alegra enormemente poder ser yo, digamos, quien tiene la oportunidad de conversar contigo, de conocerte. Nada de lo que tú no quieras hablar no lo vamos a tocar, respeto totalmente tu privacidad, pero sé que esta entrevista va a ser un espacio muy importante para ti, como lo va a ser para mí, para quienes tengan la oportunidad de oírte. Entonces, pues el micrófono es todo tuyo. Gracias, Silvia. Pues yo primero que todo quiero agradecerte. Creo que fue mm, como las cosas del destino, ¿no? Que hayamos podido coincidir para hacer esta entrevista, porque yo soy muy renuente a estar como en ese tipo de espacios, porque yo trato de cuidar mucho como mi vida, ¿no? Em, pero pues creo que debido a las circunstancias, eh, hay un momento en donde tú dices, en estos momentos yo siento que estoy caminando entre una línea muy delgada, que es la vida y la muerte. Entonces como que yo estoy en un momento en el que yo digo, si yo hago esto, igual no voy a perder nada, porque pues lo que era importante para mí ya lo he ido perdiendo a lo largo de la vida. Entonces, esa es, digamos que creo que el primer podcast que hago, es la primera vez que voy a hablar de cosas muy personales de mi vida y pues nada, yo también espero que este sea un espacio en el que la gente pueda conectar, en el que podamos transformar imaginarios que existen en la sociedad sobre las mujeres trans y sobre todo que este sea un espacio de aprendizaje en donde todas las personas eh, encuentren una iniciativa para indagar, para cuestionar y tal vez pensar de que no todo lo que se ve es como se ve. Empecemos entonces por, yo creo que por la primera pregunta que se me ocurre y es, ¿quién es Laura? Cuéntame quién es esta mujer, cómo, digamos, fue todo tu proceso de transición, un poco de tu niñez, que sé que ahorita me decías que te dolía un poco recordar esos momentos, pero creo que es importante tener un poquito como de contexto Ujú. para poder entender hoy en día la mujer que eres y por qué estamos acá. Entonces hablemos un poquito de quién es Laura. Bueno, pues voy a tratar de ser muy breve. Em, pues me llamo Laura Catalina Zamora Moncaliano. Mm, tengo, voy a cumplir 40 años el mes que viene. Hay que aclarar que estamos en enero. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Soy una mujer trans. em, no me considero una representante, ni una lideresa, ni una activista, solo me considero que soy una persona que trata de usar las herramientas que tiene para transformar los espacios en donde está, para crear espacios seguros para sí misma y para las demás. Y nunca, detrás de todas esas cosas que he hecho, nunca he sentido como la necesidad
de ser como, de decir, aquí estoy, soy yo hice. No, yo creo que eso es un trabajo que surge de una para todas. Y pues nada, estoy haciendo un pregrado en licenciatura en filosofía en la Universidad UNAD. He aplazado semestres debido a mi situación de salud. Em, ¿Qué más puedo decir? Tengo cáncer, soy seropositiva. Entonces son dos cosas que conjugadas son muy peligrosas para la vida de cualquier persona. Y siento que este ha sido un punto de quiebre para mí porque yo, mi diagnóstico nunca, desde que me lo dieron, nunca me he sentido como de que hablar naturalmente de ello, porque mm, pues yo crecí en una época muy, muy complicada. Yo nací en el año 86, donde digamos que el sistema era bastante violento con las personas que tenían identidades u orientaciones sexuales diversas. Y, y yo crecí con escuchando esa satanización que había cuando Freddie Mercury murió. Recuerdo mucho eso porque todo fue un boom de el SIDA, del VIH y cómo eso se relacionaba con muerte. Y como cuando, si tú estabas en una conversación natural y alguien hablaba de SIDA o de VIH, la gente como que le daba ganas hasta de persignarse y como de ponerse tapabocas. Entonces era como algo absurdo. Entonces yo crecí como con esa cosa y yo cuando me dieron mi diagnóstico, yo dije, Dios mío, yo me voy a morir, ¿yo qué voy a hacer? Cuando te dijeron que eras positiva. Sí, yo dije, me voy a morir, yo tengo una familia, no quiero dejarlos solos, tengo un hermanito menor al que quiero como un hijo. Y hasta cuando estuve con él, lo crié como tal. Entonces, pues él a mí me decía, en algunos momentos me decía Laura, pero normalmente él a mí siempre me decía mami. Entonces, para él yo era su mamá. Y em, me da mucha tristeza hablar de esto porque es como cuando una mamá abandona a su hijo siendo un niño. Y cuando yo me vine para Bogotá, él estaba muy pequeño, él tenía como 7 años, 8 más o menos. Entonces fue muy difícil para mí dejarlo, aunque yo en la vida siempre me consideré una persona muy de sentimientos muy duros, porque después de que murió mi papá, pues a mí me tocó difícil, que bueno, ya eso es algo que ya vamos para allá. Em, pero, pero pues sí, yo con el tema del diagnóstico siempre fui muy reservada, yo sentía mucho temor de ser señalada, de ser excluida, pues yo decía, o sea, una siempre está como buscando un lugar donde pertenecer, siempre, desde las personas desde la adolescencia de cualquier identidad, o sea, cualquier ser humano, siempre siente la necesidad de pertenecer a algún lado. Y a mí siempre me pasó eso, porque después de que mi papá se fue, yo quedé como, sí, yo decía, ¿para dónde voy? ¿A dónde cojo? Sí, ya no tengo un lugar seguro para mí. Él era tu lugar seguro. Total. Él era como ese, ese lugar donde yo me podía sostener, donde me podía resguardar, donde podía llorar con tranquilidad, ser yo misma y no tener que como guardarme tantos comentarios, sino que con él siempre las conversaciones eran muy fluidas, siempre era muy amoroso conmigo. Mi papá fue el ser humano más increíble que yo haya conocido. Y,
y al mejor papá. Y creo que cuando mi papá muere, mucha gente creyó que yo no lo quería, porque en el cementerio, cuando a mí me dieron la noticia, cuando a él lo velaron, cuando sucedieron todas estas cosas, mi hermano mayor lloraba mucho. eh, o sea, creo que yo a veces sentía que era como algo muy exagerado y me generaba mucha ansiedad verlo así. Pero, o sea, yo no sentía, no, o sea, yo por más que trataba de recordar cosas lindas con él y decir él ya no está, pues no me salían las lágrimas. Y yo recuerdo escuchar comentarios que como de que yo no quería a mi papá, como de que, Por el hecho de que tú no estabas llorando. sí, claro, de que a mí me preguntaban cosas y yo hablaba lo más natural, que cómo me sentía yo, no, pues bien, o sea, como que qué más querían que dijera. ¿Sí me entiendes? Yo estaba en shock, no entendía qué estaba pasando, ni siquiera entendía lo que estaba sintiendo. Entonces, al verme así, pues digamos que ellos sienten que yo a mi papá nunca lo quise. Entonces, claro, yo soy más excluida de la familia porque por esa razón, como que confirmamos de que, pues, tras de que es una persona que no sigue las reglas naturales, o sea, tampoco es una persona que siente, entonces como que ¿para qué tenemos esto acá? Pero yo tengo una pregunta, ¿tu transición cuándo inició? O sea, para el momento en que tu papá muere, tú ya... Ok, hablemos un poquito de ese proceso tuyo. Ok, bueno, cuando mi papá muere, yo tenía 10 años, él muere precisamente para estas épocas de enero, él murió el 29 de enero, yo cumplo el 13 de febrero, para mí fueron casi 20 años para esas fechas, siempre sentí mucho dolor. Mm, pero yo siempre fui muy buena camuflando mis sentimientos. Em, y yo recuerdo que pues en esa época yo todavía no, digamos, no tenía como las herramientas para tomar la decisión de transitar. Y mi papá muere, mm, todavía yo teniendo la imagen de un niño. Pero mi papá pues ya sabía que yo quería ser una mujer y mi papá dentro de sus proyectos era como apoyarme, que yo estudiara. Él me decía que yo iba a ser muy grande, que yo era muy brillante, que era, él me decía, es increíble sentarse a hablar contigo, porque es como si tú fueras un alma vieja, es como si tú supieras todo, me decía mi papá, y para mí eso era tan lindo, porque pues, o sea, yo siento que como que las cosas que aprendí, las aprendí también a través de él, pero también fue como ese tipo de cosas, como yo nunca fui como aceptada dentro de los niños, y pues no era para mí muy fácil hacer amistades, pues yo siempre buscaba de las personas grandes, de los viejitos, de los vecinos grandes, de las mamás. Entonces yo me iba a hablar con ellas y yo, ay, pero ¿cómo haces tú las lentejas? Y como cosas así. Yo siempre buscaba como conversa con la gente grande, porque sentía que no me juzgaban y ni tampoco me hacían como tan el feo así tan directamente, aunque algunos sí, porque pues no lo podían ocultar, el malestar que les daba verme tan afeminada. Mm, pero pues yo inicié mi transición cuando tengo 15 años, creo que iba a cumplir, iba próximamente a los 16 y, y yo recuerdo que yo tuve una conversación con mi mamá donde yo le decía a ella que yo quería transitar, que yo no quería seguir viviendo así porque para mí era muy duro, em, pues ya recibir tanta violencia por, eh, digamos que yo siempre tuve características fenotípicas femeninas. Yo no me desarrollé como un niño normal, a mí barba no me salió, a mí manzana no me salió, como que mi estructura ósea se quedó siendo como muy delicada sin yo nunca haber como Hecho algo para que inducido fuera así, esto, ¿sí me exacto. entiendes? Sí, naturalmente igual.
Sí, claro. Y yo como que mm, siempre fui señalada porque mi voz siempre fue muy aguda. Entonces como que, pero venga usted, ¿por qué habla así? Sí, o sea, hable como un hombre. Y yo, pero pues es que no me sale, no puedo, ¿qué Sí, hago? esta es mi voz. Sí, o sea, como que esperan que... Lau, y cuando tú le dijiste a tu mamá que querías empezar a transitar, ¿te apoyó? Porque tú hablabas de que tu papá era tu lugar seguro, pero no me has Ujú. hablado de tu mamá. Bueno, pues con mi mamá la relación, yo a mi mamá siempre la quise mucho, mucho, mucho. Yo siempre fui muy defensora de mi mamá. Yo a mi mamá siempre la defendí con la familia de mi papá. Creo que también por eso, pues no fui como muy cercana a sus afectos, porque pues ellos no querían a mi mamá Ok. y la trataban súper feo delante mío y yo era como que, ay, no, con mi mamá no. Y yo siempre la defendía, em, porque yo siempre he sentido como empatía con las personas que están en situaciones vulnerables, como que son más débiles, como las personas que violentan. Y pues yo siempre vi que mi mamá en la familia nunca encajaba, como que mi mamá siempre era como el, o sea, la que hacían de lado y cosas así. Aunque se reunían, yo notaba la diferencia de cómo ellos eran entre ellos y cómo eran con mi mamá. Entonces a mí me daba mucha rabia que fueran así, yo siempre mi mamá la defendía. eh, y, y creo que la relación de conmigo y mi mamá fue muy maternal. O sea, yo creo que yo siempre fui su mamá. Ok, Porque se cambiaron los papeles. sí, porque yo cuando estaba muy pequeña, mi mamá me contaba sus problemas. Mi mamá me contaba cosas que ella vivió en su infancia, en la familia. Y yo como que crecí desde muy pequeña viendo en mi mamá la imagen de una niña que necesitaba ser cuidada. Entonces yo siempre, como que siempre estuve pendiente de protegerla, como de que siempre que si alguien decía cosas de mi mamá, pararme en la raya y con mi mamá no. Y cuando yo fui creciendo, yo le fui diciendo a mi mamá, nosotras no somos mamá e hija, yo soy su mamá y usted es mi hija, le decía yo. Y mi mamá se reía, pero pues, o sea, a mí esas cosas me crearon vacíos y traumas también porque pues crecí sin la figura de una mamá. Entonces yo crecí sin sentir que tenía alguien que me respaldara o alguien que me guiara o alguien que me aconsejara porque pues yo siempre era quien aconsejaba a mi mamá. Y prácticamente las cosas que se hacían en la casa se hacían porque yo tomaba la decisión, porque yo creo que cuando perdimos a mi papá, mi mamá perdió ese pilar. Entonces como que alguien tenía que tomar ese lugar y yo dije, mi hermano mayor no va a tomar ese lugar porque se ha vuelto terrible y aquí la única persona que tiene como la lucidez para eso soy yo. Y cuando yo le digo a mi mamá me dice que pues no está de acuerdo, Con tu que transición. sí, mi mamá no, o sea, sea así como es, pero no se trasvista, o sea, yo tuve fue un hijo, como cosas así. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, es que yo no le estoy preguntando si quiere, le estoy diciendo lo que voy a hacer. Entonces fue como eso y yo recuerdo que yo tuve que, para poder transitar, tuve que irme de mi casa. ¿Y cómo es ese proceso de transición? Ahí, cuando tú te vas de tu casa, ¿es el momento en el que tú cuentas que sales para Bogotá? No, no, yo estaba más pequeña, yo estaba más pequeña. Yo tuve que irme de mi casa porque pues como que mi mamá no quería, siento que no quería que mi hermanito viera eso, pero pues mi hermanito era maravillado, o sea, yo era la mamá de él. Sí, claro. Y él me decía, mami, aún yo no teniendo una imagen de mujer, no habiendo transitado. Entonces, yo creo que eh, nos perdimos como esa oportunidad de acompañarnos en esos momentos. Pero sí, transité
no estando en mi casa como al año fue que pude volver, mi mamá me pagaba arriendo en una habitación, recuerdo. Y me pagaban solo el almuerzo, entonces yo solo comía una vez al día. Em, y ya cuando fui cambiando y mi mamá me vio, mi mamá me dijo, em, tú naciste para ser una mujer, o sea, yo te miro y yo no veo a mi hijo por ningún lado. ¿Y qué sentías tú? No, yo me sentí muy feliz, yo me sentí muy orgullosa. Yo dije, lo logré, lo hice. Y ese fue como mi verdadero nacimiento, ¿sabes? O sea, yo como que antes de transicionar siempre me sentí como ese embrión. Y cuando ya transité, logré transitar, yo dije, rompí la cáscara y por fin Sí, nací. salí, soy libre. Dije, soy yo. Ahora es Laura la que va a hablar, es Laura la que va a caminar. Pero pues el proceso también fue muy difícil para mi mamá porque pues mi mamá siempre me llama por mi nombre muerto. Entonces yo como que, O no, sea, todavía no se, o bueno, en ese momento no se acostumbraba a llamarte por Laura. no. Así ella me viera lo más arreglada, lo más trincada, lo más trepada, lo más bella. Mi mamá como que, hey, fulano, y yo, cállate, cállate. ¿Y por qué el nombre Laura lo escogiste tú, me imagino? Sí, yo siento que los nombres resuenan, ¿sabes? Y yo recuerdo que dentro de las historias que mi mamá me contaba que, o sea, ellos pensaban que yo iba a ser una niña, aunque mi papá quería un niño, pero pues se pensaba mucho que yo iba a ser una niña, que por la barriga que mi mamá tenía, que cosas así. Entonces, siento que o sea, yo como que venía programada para lo que iba a hacer. Entonces, pues cuando nazco, pues nazco siendo yo. Mi papá se pone muy feliz pues porque él quería un niño, pero pues ya después se dio cuenta de que no. Y pues igual me terminó amando. Em, pero pues sí, o sea, yo siento que como que para mí transitar fue difícil porque transité sola, transité como sin herramientas, como sin tener a alguien a quien preguntarle cómo hago, esto cómo es. O sea, yo sé colocarme un brasier porque pues crecí viendo a mi mamá colocárselos y pues era tanta la confianza que nosotras nos teníamos que mi mamá se vestía delante mío sin ningún problema. Entonces yo crecí como sabiendo muchas cosas de cómo se maquilla una mujer porque yo veía a mi mamá maquillarse, cómo se vestía. Y yo recuerdo también como que muchas de mis conductas se vieron como restringidas porque mi mamá como que cuando yo salía, mi mamá, pero usted por qué camina así, camine más pausada, una mujer es más delicada, Ah, o sea, una ella sí te mujer. estaba finalmente ayudando de alguna manera sobre cómo comportarte. Yo creo que más que ayudarme, me estaba como conductuando, ¿sabes? O sea, como que yo, cuando yo llegué a mi casa, yo me sentí muy feliz porque dije, soy yo, o sea, ahora soy yo quien camina y estas cosas, pero pues me encuentro con el tema de que mi mamá, pero Laura, no te pongas esa ropa que pues, o sea, te ves muy vulgar, Laura, no camines así, Laura, no digas tal cosa, las mujeres se sientan así, las mujeres se comportan de tal forma, las mujeres no alzan la voz, las mujeres no gritan. Mi mamá se molestaba mucho cuando yo peleaba con mi hermano, porque mi mamá me decía, pero si es que usted es una mujer, usted cómo se va a igualar con un hombre, usted cómo va a hacer esas cosas. Y yo, ¿cómo? O sea, usted me va a decir a mí que porque yo soy mujer tengo que ser el trapero y el tapete de la gente. Yo jamás, jamás. Y en esa transición, Lau, ¿utilizaste hormonas, digamos? Sí, claro. Ok, y ese proceso, digamos, psicológicamente, ¿cómo es? Porque uno oye o entiende o lo que ha leído, a veces eso, pues eso no es fácil, ¿no? Porque le afectan muchas cosas, claro, ayuda finalmente para ese objetivo que se busca, pero el proceso es complejo. ¿A ti cómo te fue? Pues yo empecé a usar hormonas
y a medicarme como de forma muy empírica. O sea, como que yo usaba lo que yo escuchaba que otras usaban y pues en ese tiempo lo que yo te decía, o sea, yo ir a un hospital a sentarme toda linda, diva, así, que me dijeran, oiga, fulanito de tal, y se parara el muñeco, y como que todo el mundo. Entonces yo como que, o sea, en ese tiempo, en ese lapso, mientras yo cumplía mi mayoría de edad, yo no iba a un hospital, a absolutamente nada. Entonces yo como que las hormonas automedicadas, ¿qué cosas sentí yo? Como que siento que muchas cosas emocionales se me revolvieron. Entonces me volví como muy reflexiva y con una tendencia a llorar mucho por todo. Entonces, como que yo me acordaba de mi papá y lo lloraba mucho, y yo me acordaba de cómo me habían tratado en la infancia y lloraba mucho, y yo decía, esta gente tan hipócrita, y viene y me dice, ay, Laura, tan linda, ñe, ñe, ñe". Y yo como que hace 2 años me decías otras cosas. Entonces, como que siento que las hormonas te, 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 te hacen como un poco desestabilizar, pero creo que yo como he tenido como un tema muy natural de ser la psicóloga de todo el mundo. Entonces yo dije, pues si yo puedo ayudar a otras personas, pues me puedo ayudar a mí misma. Entonces, pues yo misma me daba terapia, cuando me pasaban cosas, yo misma reflexionaba y yo decía, pero yo por qué hago esto, por qué dije esta cosa, por qué me comporté así con alguien que me quiere, O sea, cuando yo... una buena capacidad, una gran capacidad de introspección. Sí, claro, o sea, yo siempre fui muy autocrítica. O sea, si hay una persona que me haya dado duro a mí, he sido yo misma. Entonces, como que por eso creo que a mí, como que muchas cosas que la gente diga de mí, a mí no me importan, porque pues si es que yo he crecido escuchando muchas cosas de mí, entonces como que, ¿qué más me puedes decir que me pueda herir? Si es que quien me hirió fue mi familia y eran las personas que yo más quería. Entonces, como que tú no eres nada mío y crees que me vas a venir a herir con tus palabras, en absoluto. Volvamos ahora sí, ya habiendo entendido un poco lo que fue tu transición y ya entonces ahora sí teniendo como ese contexto, llegas a Bogotá. Ujú. Llego ¿Por a qué Bogotá. llegaste a Bogotá? Ya digamos buscando un trabajo. ¿Cómo fue digamos esta etapa de tu vida en Bogotá antes de quedar privada de la libertad? Ok. Bueno, cuando yo llego a Bogotá, pues llego por una razón eh, que fue muy dura para mí porque mm, yo escuché a dos personas muy cercanas cuestionarme o sea, de decirme, Laura, ¿usted no le da miedo ser como es delante de Sebastián? Sebastián es mi hijo, mi hermanito. Y, o sea, no le da miedo ser así y que él crezca y que en algún momento él quiera ser como usted. Y yo como que me quedé pensando y esas palabras resonaron en mí. Aunque yo traté de argumentar muchas cosas, pero eso quedó ahí. Y yo todas las noches cuando él lo empillamaba y él se acostaba, y pues antes de dormir hablábamos mucho, yo decía, ¿y si es verdad? ¿Y si cuando él crezca por mi culpa empieza a vivir las cosas que yo viví? Entonces creo que me motivó el hecho de venir a Bogotá porque yo siempre quise vivir acá. Yo desde muy pequeñita amé Bogotá sin conocerla. Entonces como que yo veía cosas en la televisión y yo decía, yo quiero estar allá, Bogotá es maravillosa y a mí me encanta el frío. Yo decía, la ciudad es fría y pues donde yo vivía era como tierra caliente, entonces a mí el calor me desesperaba. Y yo decía, Bogotá es un anhelo tan bonito, pero creo que parte también de esa decisión fue como decir, tengo que hacer algo
también por él. O sea, yo no quiero sentir la culpa de que de pronto él tome la decisión de ser como yo porque me vio a mí. Pero ¿y qué era lo que te daba miedo? Quizás que él tuviera que vivir discriminación y odio como Sí, tú lo has tenido que sentir. sí, claro, las violencias que vivimos nosotras, que de pronto en el ejercicio del trabajo escuchas que dices, ay, mataron a Tatiana, mataron a Natalia, si supiste que le dieron un tiro a Paola y está grave en el hospital, como que ese tipo de cosas, que cuando tú vas por la calle te tiren cosas, te griten cosas horribles y que fuera de eso llegues a la casa que se supone que es tu lugar seguro y te sigan violentando. Entonces, no encuentras tú un lugar Sí, donde estés en segura. paz, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no quería eso para mi hermanito y ese era mi mayor temor. Y creo que fue un temor infundido porque yo en el fondo sabía que eso no era así. Mm. ¿Sí me entiendes? Solo que hay cosas que terminan resonando en ti cuando tú no tienes la capacidad de cuestionar eso y en ese tiempo pues yo estaba muy pequeña, o sea, cuando Laura nació, Laura tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, o sea, todo, ¿sí me entiendes? Laura nació a los 15 años, entonces fue aprender a ser Laura. Y cuando tú tomas la decisión de venirte a vivir a Bogotá, ya, digamos, ejercías ese trabajo como trabajadora sexual. Sí, ejercía el trabajo sexual porque yo recuerdo que yo busqué trabajo como ustedes no se imaginan. ¿En qué te hubiera gustado trabajar y no lograste encontrar? Yo creo que no fue en lo que yo quisiera trabajar, porque si hablamos de lo que yo quisiera trabajar, yo no hubiera querido trabajar ni como mesera ni como vendedora. Entonces, como que habían convocatorias para postularse a ser impulsadora o a ser vendedora en un almacén. Y yo en esa época pues estaba muy niña y era muy bonita, ¿sí me entiendes? Y yo fuera de mi barrio, que la gente de mi barrio pues me vio transitar y crecer, que sabían quién era yo, fuera de mi barrio nadie me decía nada. O sea, solo piropos o cosas bonitas, pero nunca que loca y cosas así, no, nunca. Nunca sufrí ese tipo de violencias. Creo que tuve un six passing que me ayudó mucho a como a contener esas violencias. Entonces, cuando yo iba a las entrevistas de trabajo, me iba muy bien presentada o me arreglaba muy bien, me maquillaba muy bien. Y cuando llegaba la gente, pues siempre como que una impacta porque eh, l- digamos que las características típicas de una mujer son muy delicadas y mis rasgos son delicados, pero no son tan típicos de una mujer, o sea, son como muy extraños, es una belleza extraña, por decirlo de alguna forma, entonces llama a una la atención cuando una llegaba, lo recuerdo mucho. Entonces como que la gente, había niñas muy bonitas, pero pues yo tenía personalidad y yo siempre he sido como muy de tener la chispa, claro, y tener el comentario sarcástico y cogerlas todas en el aire y ser muy pila y hablar de cosas realmente coherentes. ¿Sabes? O sea, yo como que sentarme a hablar del labial que se me dañó y me salió malísimo, no, yo hablaba como de otro tipo de cosas, de incidencias sociales, de política, incluso hasta de deporte hablaba, porque lo que me pusieran en la mesa yo lo trataba de capotear. Entonces, creo que tenía unas habilidades muy buenas que acompañadas de esa imagen física hacían un muy buen complemento. Y cuando me entrevistaban, pues no, súper bien. Y en muchas ocasiones fueron hombres los que me entrevistaban y de una coquetería. Y yo decía, el puesto es mío, es mío. Y después de que me veían mi cédula, como que, ay, Laura, yo creo que tienes un problema en tu cédula. Y yo como que, ¿un problema? O sea, ¿qué problema? Ay, no, pues mira, o sea, como así que te ponen sexo masculino.
Y yo, pues no está mal porque yo soy una mujer trans. Y ahí ya, Sí, y como que tú eres, no, no, ay, pero no pareces, o sea, como esos comentarios que en el fondo también tienen una violencia, eso de decir, no pareces. Entonces yo como que, mm, yo ya ahí decía, cuando yo escuchaba esos comentarios, yo decía, no, ya el trabajo no es mío. Entonces como que, ay, no, esto tenemos que hablarlo en la junta, vamos a tratar de que te den el trabajo, tienes muy buenas habilidades, queremos que trabajes con nosotros. Y como que nosotros te llamamos. Y así yo me quedaba esperando. Incluso yo dije, bueno, ya no voy a intentar más esto porque veo que es muy difícil. Voy a tratar de mesera en un restaurante, en un bar donde me toque. Y iba y pues cuando me veían así como alta, delgada, con un cuerpo así exuberante, muy bien presentada, la gente como que no, esta es la que necesitamos. Pero pues apenas yo les decía que yo era una mujer trans, era como que eh, la gente, yo siento que en ese momento yo pensaba y llegaba a la conclusión, yo decía, bueno, o sea, mis habilidades laborales están sujetas a mi genitalidad. O sea, ¿a eso se reduce mi existencia? Entonces yo empecé a sentir mucha rabia hacia la sociedad. Yo decía, ¿cómo pretenden que yo sobreviva cuando no puedo ir a un hospital, no puedo conseguir un trabajo, donde lo que me está sugiriendo la sociedad es, vaya, párese allá en esa esquina y putea, porque si no, no va a comer y no va a sobrevivir. y lo terminaste haciendo. Claro, ¿Y claro. cómo es esa vida de una trabajadora sexual? ¿O cómo te fue a ti, por lo menos, cómo fue tu experiencia? Quizás, ¿qué aprendiste de esa época? Bueno, pues primero, cuando yo llegué al trabajo sexual, yo sentí mucha vergüenza. Yo sentí mucha vergüenza porque, digamos que era a lo que yo nunca quería llegar. Yo decía, yo no quiero ser una trabajadora sexual. Yo, en ese tiempo no decía trabajadora sexual, yo no quiero ser una yo no quiero ser una peluquera, la que trabaja en la peluquería de la esquina. Como que mis expectativas eran muy grandes para la época. Yo siento que yo era una viajera del tiempo. Y, y me sentí muy decepcionada. Y yo decía, porque cuando yo llegué al trabajo sexual, yo llegué siendo virgen. Yo no había tenido relaciones sexuales con absolutamente nadie. Por lo mismo de que vivía tan enajenada de la sociedad, que la sociedad como que, de que yo veía que sí, muchas personas me molestaban, pero que yo sentía que iban era detrás de experimentar conmigo y yo rata de laboratorio no soy para que la gente ande experimentando conmigo, ¿qué? Entonces como que no. Y como que yo llegar y yo decir, un momento que se supone que debe ser especial en mi vida, terminó acá, con un pago, con una persona que yo no conozco y que no fue amable conmigo. Entonces yo recuerdo esa vez como algo muy doloroso. Yo recuerdo que yo ese día lloré mucho, yo solo hice ese rato y no pude trabajar más. Me sentí muy mal, lloré mucho. Yo recuerdo que había mucha sangre. La señora que hacía aseo me decía, no, tranquila, no se preocupe, mi hija, eso es normal. Y yo como que no, no es normal. No es normal, se supone que este debía ser un momento especial para mí y no lo fue. Entonces, cuando llegué al trabajo sexual, entendí que, que a nosotras se nos veía era como ese objeto sexual en el que la gente va y desfoga sus más oscuras pasiones, donde la gente hace lo que en público no puede hacer. Y recuerdo mucho esa palabra de, ay, las de la vida alegre. Y yo nunca me sentí alegre en esa vida. Entonces yo nunca entendí esa lógica
de la vida alegre. Y yo decía, ¿dónde está la vida alegre? Porque no la veo. O sea, no soy feliz en este lugar. Y yo recuerdo que yo teniendo tantas habilidades cognitivas, tantas habilidades lingüísticas, de comportamiento, y yo estaba en medio de muchas chicas que pues muchas no habían estudiado y hablaban solo de sus maridos o de la droga o del rato que se hicieron, del tipo que les hizo no sé qué cosa y como cosas así, yo me sentía tan fuera de lugar y para mí era muy difícil relacionarme con ellas porque pues yo tenía una forma de ser muy distinta. Entonces a mí me empezaron a decir cosas como de que yo era fingida, de que yo era mantuda, y así se les dice a las personas que tienen comportamientos muy delicados y femeninos, a las chicas trans, que no son los comportamientos propios de una trans. Ok, Que las trans son así extrovertidas y que el tal y que la batida de pelo y yo como que esas cosas nunca las naturalicé en mí. Yo nunca, o sea, de pronto en algún momento sí sentí que cuando hubo alguna rivalidad de una chica conmigo, yo sí siento que yo la odié, mm, como esos comportamientos aprendidos, pero de que yo porque sí, o sea, llegar y ser hostil con alguien, no porque lo fueron conmigo y yo no quería hacer sentirle eso a nadie. ¿Sabes? Entonces, para mí fue muy difícil adaptarme al trabajo sexual porque yo me sentía muy decepcionada. Yo decía, todos mis proyectos, mis planes, em, yo me imaginaba con un consultorio, siendo psicóloga, ayudando a gente de mi comunidad, a infancias que no entendían qué les estaba pasando con sus identidades. Y yo decía, mis sueños quedaron guardados en esa maleta que está debajo de esa cama. Y mi realidad ahora es tener que vestirme de una forma y salir a rebuscarme la vida. Y tener que estar con personas que no conozco, con personas desagradables, con personas que no huelen bien, que te con, pueden hacer daño. con personas que te hacen daño, que te violan. Porque una persona, yo recuerdo muchas situaciones en las que yo estuve en ese tipo de escenarios y de riesgos y son cosas terribles. De hecho, ese diagnóstico seropositivo a mí se derivó del trabajo sexual y de ese tipo de violencias que nosotras vivíamos, de tipos que entraban a hacer el rato con nosotras y nos violentaban, nos golpeaban, nos hacían lo que querían y se largaban y nos dejaban ahí y ni se cuidaban. Claro. ¿Sabes? Entonces como que yo tenía conciencia de que cuando yo empecé mi vida sexual, yo dije, tengo que empezarme a hacer laboratorios y entonces yo como que cada 6 meses me los hacía. Entonces así fue como yo llegué al diagnóstico. Y cuando a mí me dicen que soy positiva, yo lo único que hago es tratar de encontrar al culpable. Yo, ¿quién? ¿Cuál de todos estos malditos que me hicieron estas cosas en estos 6 meses fue? Y yo trataba de pensar y yo decía, ¿será que fue este? ¿Será que fue este otro? Pero como que nunca logré saber. Y para mí fue muy duro porque, o sea, que a ti te pase algo y que, o sea, como que nadie te diga, oye, como que sí. Y la gente piensa que las personas que somos seropositivas lo somos porque somos promiscuas, porque no, o sea, no nos cuidamos, porque esas les gusta andar con el uno y con el otro y cosas así. Y yo digo, ustedes no están teniendo en cuenta que los lugares que nosotras habitamos son demasiado violentos, que muchas veces nosotras somos contagiadas no porque seamos promiscuas, es porque llega un tipo que sin preguntarte nada te hace lo que quiere y te deja ahí y te vuelve la vida mía. Entonces, como que
mm, me quedé pensando mucho en esas cosas, pero yo era como esas personas de que no me quedaba en el dolor ni en el trauma. Yo decía, yo tengo que seguir porque la vida continúa. O sea, a mí esto no me puede parar, esto solo va a ser mío. Y me lo tragué. Y cada vez que a mí me preguntaban, Laura, ¿tú tienes VIH? Y yo como que, ¡hey! ¿Cómo se le ocurre decirme esas cosas a mí? Si usted ve que yo soy una persona que, porque pues tengo unos comportamientos como muy tranquilos, yo no soy como pues de estar molestando con tipos. A mí, de hecho, las relaciones emocionales no me llaman la atención. A mí, como que, o sea, en estos momentos, yo pensarme en una relación emocional con alguien me genera como que yo decir, no, yo no siento que yo quiera estar con alguien realmente. Y, y, y que me pasen a mí estas cosas y que a mí me cuestionen y que a mí me pregunten y yo tener que decir, no, no, yo no. Y yo por dentro decir, porque tengo que cimentar mi vida sobre la base de una mentira. O sea, porque no puedo hablar de que, bueno, sí, soy cero positiva y, Sí, esta es mi realidad y es la verdad. y me toca vivir, porque pues, o sea, mucha gente en esos momentos que no sabía, muy seguramente después me mirarán con rabia, con odio, con temor, con discriminación o con muchas otras cosas, y otras con admiración. Pero yo siento que mm, lo que yo les decía, yo en estos momentos camino en una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Y yo no quiero como morirme sintiéndome que sigo guardándome cosas. Yo estoy como en un proceso de catarsis donde me estoy liberando de mis traumas de infancia, de mis traumas de adolescencia, de los traumas del transitar, de los traumas de que me dejó toda esta vida de trabajo y, y pues luego tener que vivir en prisión. Quería hablar de eso, antes de que ya hablemos de lo que ha sido este proceso tan difícil tuyo en la cárcel y es a raíz de tu trabajo, tú estás aquí en la cárcel, es decir, eso es, digamos, en razón a que tú estabas trabajando, terminaste tú privada de la libertad. Lo que tú nos quieras contar, Ujú, ujú. pero también como para tener un poco de contexto y más que todo porque a mí yo creo que es fundamental que la gente sepa la duración de tu condena, son muchísimos años, y así, digamos, ya nos queda el panorama mucho más claro para entender por qué ha sido tan complejo tu diagnóstico de cáncer y cómo lo difícil que ha tenido que ser para ti vivir en un lugar que no está hecho para personas que están sufriendo como tú. Entonces, lo que tú nos quieras contar de la razón por la cual tú estás acá y por la razón por la cual te condenaron a tantos años de prisión, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mm, todos estos hechos se dan en el marco del trabajo. Em, yo creo que muchas de nosotras, la gente siempre que ve, yo he visto entrevista de chicas trans hablando de sus procesos, hablando de cómo ha sido sus vidas dentro de la cárcel. Y yo siento, sin el ánimo de juzgar a nadie, sin el ánimo tal vez de desestimar lo que otras personas sientan y cómo quieren vivir su vida, pero yo siento que cuando tú hablas tan jocosamente de situaciones que realmente son dolorosas y muy difíciles para nosotras, porque también entiendo que esa jocosidad viene del disfrazar el dolor que hay detrás y de siempre mostrarse fuerte y de siempre mostrarse dura ante la vida, porque es la única forma de avanzar. Pero yo en esta situación de la vida, a la edad que tengo, donde he vivido tantas cosas, cuando he sido un alma vieja desde muy pequeña,
Em, para mí hablar del tema de la cárcel y de este proceso de prisionalización em, ha sido un momento de usar palabras reflexivas y de tratar de usar las más acertadas posibles. Y yo creo que nosotras las mujeres trans llegamos al delito no porque dentro de nosotras surge la maldad de hacerle daño a alguien más, sino que dentro de nosotras surge la necesidad de supervivencia, surge la necesidad de seguir, porque ¿qué haces tú cuando tú estás parada ejerciendo el trabajo y no consigues? Y duras varios días sin conseguir y tienes que pagar arriendo, te da hambre, llevas varios días sin comer, donde la necesidad es tan grande que llegas tú a decir, ya no puedo más, Mm. tengo que hacer algo, tengo que solucionar porque no tengo como más, o sea, ¿quién me presta plata? Mis demás compañeras viven del día a día también, asando y comiendo, como decimos nosotras. Entonces es muy complicado. Y llegamos al delito, es por la necesidad, es porque muchas de nosotras somos expulsadas de nuestros hogares. Muchas de nosotras crecen en las calles siendo unas niñas. He escuchado historias de mujeres que dicen, yo a los 9 años empecé a prostituir porque en mi casa me echaron y yo no tenía cómo más sobrevivir y tenía hambre, no tenía dónde dormir. Y yo escuchaba esas historias y yo decía, yo fui privilegiada. Y, y yo por ese tipo de historias que me contaban, trataba yo de entender del por qué nosotras terminamos siendo tan violentas, del por qué nosotras terminamos siendo tan circenses en muchas cosas, tomando todas las cosas a la ligera. Y, y creo que se desdibuja mucho la persona del ser. Entonces, quiero que la gente tome conciencia de ese tipo de cosas, de que si nosotras llegamos a un delito es porque muchas de nosotras ni siquiera tienen familia. Las familias que tienen son esos lazos que empiezas a generar cuando te encuentras con una amiga y le invitas a tomar un café con pan y echan chisme mientras comen. Entonces ya se vuelve tu amiga, ya se vuelve alguien más cercana, tu confidente, hasta que se vuelve tu familia. Esos son, esos son los lazos que tienen las mujeres trans en el contexto de la prostitución. Entonces somos mujeres con muchos vacíos, con falta de oportunidades, con un Estado que siempre nos ha ignorado, con un Estado que nunca atendió nuestras necesidades, con un Estado que siempre criminalizó el ejercicio de la prostitución de las mujeres trans, pero nunca le dio garantías para poder ser ciudadana. Porque eso sí, cuando hay épocas electorales, el voto de nosotras vale. Cuando hay que declarar renta, nosotras somos ciudadanas. Pero cuando yo necesito que mis derechos como ciudadana se garanticen, no, si es que usted es una ¿qué derechos va a venir a pedir? Entonces, como ese tipo de cosas. Y mi historia yo no la voy a contar desde la jocosidad de que, ay, yo hice y tal cosa, y no, y mal. Siento que no, porque sería un mensaje equivocado. Y siento que también es como pasar por agua tibia el dolor que se sufre, el miedo que se tiene y que de verdad tú no querías estar ahí y no lo querías hacer tampoco. Entonces yo llego al delito, cometo el delito de hurto y de concierto porque pues estaba con otras personas. Pero cuando llegamos al proceso de legalización de captura, nos leen secuestro. Y yo, pero Dios mío, ¿en qué momento? O sea, ¿a quién secuestramos? No entiendo. Honestamente,
sabiendo tanto, ignoraba totalmente la ley, la norma, todas esas cosas. Yo nunca en mi vida me imaginé verme involucrada en un problema de esa magnitud y yo no entendía nada de lo que estaba diciendo la jueza, nada. Ella hablaba de 720 meses. Yo decía, Dios mío, ¿eso cuánto es? ¿Cómo así? ¿Por qué no me explican? Y como que, bueno, nos hacen la legalización de captura y después de la legalización de captura yo me quedo como en un estado de letargo, pues se puede decir, donde yo me quedo pensando qué fue lo que pasó, o sea, tratando de entender qué fue lo que yo escuché y haciendo cuentas de cuánto eran 720 meses. Cuando yo les dije a las personas con las que yo estaba, son 60 años y ellos estaban hablando de otra cosa y me voltean a mirar y me dicen, ¿60 años de qué? Yo son 60 años a los que nos están llamando. Y yo los veo a ellos como tan tranquilos. Y a las chicas también. Y yo como que, no, ¿qué está pasando acá? Esto no puede ser, esto no puede ser. Y yo decía como que no, aquí debe haber un error, esto no puede pasar así. Y, y pues sí, sí pasó. Te condenaron a Sí 60 pasó años. así, sí. Y, y creo que también es el hecho de que cuando nos capturan hay todo un despliegue periodístico. Hay medios, hay todo. Las personas que estaban con nosotras, que estaban adquiriendo nuestros servicios sexuales, que era el gancho para poder ser robadas adentro, em, pues, o sea, a ellos qué más les queda que decir que nosotras los obligábamos a entrar. Porque pues imagínate tú, ¿qué va a pensar tu familia? ¿Qué va a pensar tu esposa? ¿Qué va a pensar tu mamá, tu jefe, Claro, lo más fácil para ellos es eso. cuando te vea salir de un servicio sexual con una puta que es trans? Y en ese tiempo no hablábamos de trans, sino de las maricas. Entonces, claro, ellos por guardar su imagen, también siendo esto sugerido por alguien que estaba inmiscuido en el proceso, que esto es un tema que solo se va a hablar con la corte, no lo voy a hablar acá, pero fue un tema sugerido por alguien que estaba en medio del proceso y sugerirle a las víctimas decir eso para que para que ellos salven su imagen ante la sociedad y el poder configurarnos a nosotras un delito tan grande y dar ese positivo. Porque según tengo entendido, que situaciones como estas en donde ellos ganan juicios, eso es algo, un punto positivo en la hoja de vida de ellos. Entonces, sucede todo así en el proceso judicial. Yo tuve un acompañante, un representante jurídico que me lo asigna a la Defensoría del Pueblo, porque yo no tenía recursos ya para pagar un médico, un, un abogado particular, yo pensando en mi tema de salud. Em, y, y pues me asignan el abogado de oficio. eh, a lo largo del proceso yo veo que él va a las audiencias, me representa, pero nunca me defiende. Entonces yo decía, bueno, me está representando, pero no me está defendiendo. Y cuando las víctimas decían cosas, yo, pero doctor, mire, eso no es así, no están diciendo, cállese, cállese, no diga nada. Yo sé cómo son las cosas. Y claro, tú asumes que el abogado estudió, que tiene su tarjeta profesional, que llega vestido de paño, bien puesto en su lugar, y uno dice, no, esto es una magnificencia en el derecho. No. Y no. ¿Cuánto tiempo llevas tú ya en la cárcel? O sea, ¿cuánto tiempo ya has cumplido tu condena, Lau? Ahorita en febrero, preciso para mis cumpleaños. Unos días después, a mí casi todo me está pasando para Para las esta épocas de mis época. cumpleaños, horrible.
No, mis cumpleaños son como que, Dios mío, ya, por favor, basta. Em, Ahorita en febrero cumplo 15 años de estar privada de la libertad. Cuando empezamos la entrevista, hubo un tema del que tú has venido hablando así como por encimita y que yo creo que es quizás el tema más importante de toda la entrevista y es tu diagnóstico de cáncer. Yo quisiera que la gente tratara de entender o que tú nos pudieras explicar, cosa que no creo que sea posible igual ponerlo en palabras, pero hacer el esfuerzo de tratar de entender cómo se vive en una cárcel estando enferma, y al nivel al que tú tristemente has llegado, que lo has dicho también, y es como pisar en esa delgada línea entre la vida y la muerte, porque lo tuyo es grave. Y ahorita porque estás muy bonita y porque te maquillaste, pero tú no estás bien. Entonces, cuéntanos un poquito, pues lógicamente de qué es tu cáncer, en qué etapa está o cómo está, pero más allá de, digamos, ya como los términos médicos y eso, sino lo que has, ¿Cómo lo he vivido? cómo lo has vivido tú en un lugar tan difícil como es la cárcel La Picota, que es donde estamos en este momento. Ok. Bueno, yo inicié con este proceso hace 2 años, creo que ya van a ser 3 años eh, de cuando yo inicio con este proceso. Yo empecé con una hemorroide, digo hemorroide entre comillas, porque cuando yo me siento algo extraño en la periferia del ano, yo voy al médico. Entonces me atiende un señor ya, o sea, un señor como de 50 años más o menos, como muy reticente, como muy... Yo digo, pues tiene que ser profesional. Y yo, doctor, mire, me pasa esto, esto y esto. Em, Me dice, ah, no, esos son hemorroides. Te voy a formular antibiótico, acetaminofén, naproxeno y unos ungüentos para las hemorroides, que creo que es ludocaína, lidocaína, bueno, algo así. Y ya, pasan los meses y yo no veo mejora. Yo veo que antes como que todo se me complica más, tengo más dificultades para ir al baño, hacer deposiciones. Empiezo a ver deposiciones con sangrado, pero no un sangrado exagerado, sino algo como muy mínimo. Y yo, pues, eso está muy raro, pero debe ser algo que debe ser por las hemorroides. Entonces, casi al año me salió un absceso en la periferia del ano nuevamente. Y voy nuevamente al médico y en esta ocasión me atiende una médico que se llama Angie, que la quiero mucho. Ella es una persona fantástica. Ella me dice, no, Laura, esto no es ninguna hemorroide, esto es una fístula. Te voy a remitir de una vez con médico cirujano. Me remite con médico cirujano y el médico cirujano me ordena una colonoscopia y me ordena una resonancia magnética de pelvis. Em, Duró casi un año peleando para que me hagan esos exámenes porque no me los hacían. Eh, Fueron como 8 o 9 meses más o menos que pasaron hasta que me los hicieron. Y, y cuando me los hacen, pues la demora para que me los entreguen también. Y cuando los entregan acá, pues el que me lee los resultados es el médico familiar. Y el médico familiar estaba más preocupado que yo a la hora de darme el diagnóstico porque algo dentro de mí me decía que yo no estaba bien. Soy como, yo conecto mucho con mi cuerpo y yo sé cuando algo me está pasando, yo sé cuando me voy a enfermar, yo sé cuando mi cuerpo necesita alguna vitamina, cuando yo digo tengo un déficit de sol porque pues me siento muy débil, cosas así. Yo siento esas cosas. Porque si tú no aprendes a convivir con tu cuerpo y a conocerlo, pues creo que te van a pasar cosas muy tenaces y no te vas a dar cuenta. Entonces yo digo, yo cuando empiezo todo esto, yo digo, esto no está bien, algo está pasando y lo que me está pasando está bien feo.
Entonces, cuando el médico me va a entregar los resultados, me dice, Laura, tienes cáncer. Aquí aparecen células cancerosas. En la resonancia aparecían neoformaciones, que pues es cáncer también. Entonces, cuando él me da la noticia, él piensa que me voy a poner mal y no, pues yo ya estaba preparada para esa noticia. Y yo dije, pues lo que hay que hacer es luchar. Vamos a tratar de avanzar en esto, vamos a tratar de hacer lo que corresponda hacer y ya. Entonces yo siempre mantuve con mucha tranquilidad con eso. Mm, Avanza el tiempo con las citas con el oncólogo. Las citas con el oncólogo han sido un fracaso total porque cuando me llevan con él, me llevan sin historia clínica o me llevan sin los exámenes que él requiere para poderme decir, Laura, este cáncer que tú tienes está en esta etapa. Yo no sé en qué etapa estoy del cáncer a estas alturas, desde el día que me diagnostican al día de hoy. Entonces, el tumor ha crecido de tal forma que me causó una obstrucción intestinal. Yo duré 12 días sin poder ir al baño y me aguanté porque según eso tenía un examen que era muy importante. Y luego me di cuenta que ese examen tan importante era para que me hicieran la colostomía. Y yo digo, si yo hubiese sabido, no me aguanto 12 días, lo hago antes, porque yo ya estaba empezando a presentar fiebres, mareos, eran 12 días sin ir al baño. Entonces, cuando voy de urgencias, me hacen la colostomía y esto, y me dice el médico que me atendió que si dejo que eso pase un día más, me da una peritonitis y hubiera sido más grave. Entonces, mm, he tenido que vivir todo el proceso de cómo mi dolor ha ido creciendo. En el principio recuerdo cuando solo me trataban el dolor con acetaminofén, cuando luego paso a pregabalina más acetaminofén, cuando después me dan pregabalina más acetaminofén y codeína, y luego me pasan a acetaminofén más hidrocodona, que es más fuerte. Y todo este proceso fue cuando yo llego al médico de cuidados paliativos, me dice, no te están tratando con el medicamento que es, porque el cáncer no se trata así, Laura. El cáncer se va a tratar con esto. Pues efectivamente él también me recetó pregabalina y acetaminofén, pero el medicamento empezó con tapentadol, que es un medicamento controlado. El medicamento me funcionó durante 2 meses y ya después ya no me funcionaba. El dolor fue creciendo, fui teniendo crisis muy fuertes. Cuando tengo las crisis, literal deseo morirme. Yo le pido a Dios que por favor me lleve porque es un dolor que yo no puedo soportar. Es un dolor que me hace desear no vivir más. em, y llevo prácticamente 6 meses viviendo así, con dolor. No hay un día, no hay un segundo del día en el que yo no sienta dolor. Que el dolor esté controlado y que yo tenga la fuerza de voluntad de tratar de seguir con mi vida. Pero eso no significa que yo esté bien. Solo significa que yo quiero vivir. Y no puede ser interpretado como que yo estoy bien. La gente a mí me ve que yo salgo maquillada y organizada y ella está bien, se ve bien. No estoy bien. Solo soy una persona que tiene muy claro el autocuidado. Claro, y porque no, creo yo, ¿no? No te quieres ver enferma y sigue siendo tú. O sea, Laura que le gusta arreglarse el pelo, verse bonita, ponerse bonita. Sé que hay varias, digamos, como instituciones del Estado que están tratando como de ayudarte, apoyarte. De hecho, sé que has intentado que te permitan terminar de cumplir tu condena, que pues faltan muchos años para que esa condena se pueda cumplir.
en tu casa, más que todo porque la cárcel no es un lugar compatible para una persona que está viviendo una situación de una enfermedad, digamos, tan Catastrófica. exacto como la que tú estás ahorita padeciendo. Y no ha sido posible. Cuando te enfrentas como con esos momentos en los que dices, quiero vivir, pero pareciera que todo me está jugando en contra. ¿Cómo haces mentalmente? ¿Cómo lucha uno como de pronto con esos pensamientos que a veces, esos pensamientos que a veces pueden resultar como Intrusivos. intrusivos? Bueno, pues cuando todo esto me empieza a suceder, yo empiezo a sentir el síndrome del impostor, en donde me empiezo a cuestionar mm, muchas cosas. Y cuando yo empiezo a ver que mi forma de vivir le sugiere a la gente que yo no tengo nada, y muchas veces he sido juzgada por el dolor que siento. Y siento que también muchas veces la gente ha querido como minimizar todo ese proceso que yo he tenido, y de alguna forma también me han querido como decir que soy una persona farmacodependiente, y a mí todas esas cosas me duelen porque yo soy una persona que no consumo sustancias psicoactivas, no tomo licor. Soy una persona que en mi vida normal, cuando yo no tenía ningún tipo de enfermedad, solo vivía con el diagnóstico seropositivo. Cuando a mí me daba gripa, yo nunca me tomaba nada. Yo dejaba que la gripa me diera y me pasara como me tenía que pasar. Y nunca fui hospitalizada por absolutamente nada antes de. Y después de que yo entro en este proceso y empiezo a ver que se me señala de esa forma, que se me juzga de esa forma, de que la gente me empieza a increpar desde sus zapatos y no desde los míos. Cuando la gente no entiende el nivel de dolor que se siente cuando tienes cáncer, cuando eres una persona inmunosuprimida y tu cuerpo no puede responder. Y fuera de eso tienes una fístula. O sea, es que falta la cereza para el pastel. Y, y cuando empiezo a ser juzgada de esa manera, yo me empiezo a quebrar y empiezo a perder toda esa fuerza con la que yo trato de vivir. Y yo digo, ¿por qué me esfuerzo tanto si al final parece que esto no da frutos, esto juega en contra mío? El hecho de que yo trate de salir organizada también forma parte de mi resocialización. Y se me está siendo juzgada por querer ser resocializada. Y yo escuché en algún momento un dicho en el que me decían, Laura, la gente te trata como te ve. Por eso siempre procura verte bien, porque así te van a tratar. Y eso resonó dentro de mí y siempre fui así. Y cuando todo esto se empieza a dar, yo empiezo a sufrir de depresión, empiezo no a tener pensamientos suicidas, pero sí a pensar mucho en la muerte. Y cuando yo hablo de la muerte, la gente se escandaliza. No, está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? Pues se me ocurre porque estoy condenada a 50 años y 4 meses. Se me ocurre porque soy cero positiva. Tengo un cáncer que está avanzando y no me están atendiendo. Estoy en un lugar que no me ofrece las garantías que necesito para poder, ahora que no tengo tratamiento, poder tratar de contener todo este proceso de avance del cáncer. No me puedo alimentar de la forma adecuada, si se siente estrés permanentemente acá, no puedo tener contacto con el sol.
Digamos que hay cosas estructurales que no son compatibles con las patologías que yo tengo y que aquí no me pueden resolver esos temas. Entonces, por dignidad humana necesito estar en mi casa, donde me puedo alimentar mejor, donde puedo estar tranquila, donde puedo estar más pendiente de mis citas médicas, donde puedo tener como un control de esas cosas yo misma, porque acá todo es tercerizado. Entonces, yo llego acá con una orden médica de tales exámenes y de una consulta para un mes y se pasa el mes y yo digo, Dios mío, ¿para cuándo la cita? Llevo 3 meses sin esa cita. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y mientras tanto, el cáncer me está matando y el dolor me está matando. Yo diariamente duermo de 2 a 4 horas y eso me está debilitando también. Eso también está quebrantando mi fuerza de voluntad. Que tú estés dormida y te despierta el dolor y tú mires la hora y digas, he dormido solo hora y media. Y el dolor ya no te deja dormir más. Muchas veces cuando he bajado a hacer mis actividades, me empiezo a quedar dormida debido al agotamiento que tengo de varios días de no poder dormir bien. Pero no, se me cuestiona porque estoy drogada. Nunca se piensa en el cansancio físico que tengo por el que estoy enfrentando esta enfermedad. Y cuando soy cuestionada de esa manera, yo lo único que hago es callar, porque digo, yo no voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Solo yo sé lo que siento y por lo que estoy pasando. Entonces, para mí todo este proceso ha sido muy difícil, por eso pienso en la muerte, por eso pienso que si yo no logro resolver este tema, yo por dignidad prefiero que me someterme a la eutanasia, porque no hay forma de que yo con los diagnósticos que tengo, porque cuando tú eres diagnosticada con cáncer, nunca vuelves a salir de ese diagnóstico. Sigues siendo una paciente que va a seguir controlada porque en algún momento el cáncer se va a despertar en otro lado. Entonces, tener que enfrentar todas esas cosas en un lugar donde no hay garantías para poder sobrevivir y donde el dolor es tan grande, donde tú ya no encuentras paz, mm, donde se te cuestiona por tantas cosas y donde no encuentras prácticamente empatía por el proceso por el cual estás pasando. Yo digo, no, yo prefiero someterme a una eutanasia, yo no quiero que mis personas queridas y cercanas me vean morir deteriorada y que la imagen con la que ellos se queden que sea con la imagen de una Laura calabérica, em, minimizada, reducida, sin la capacidad de poderse defender. ¿Te da miedo morirte? No, no, yo creo que yo me he reconciliado con el tema de la muerte porque pues creo que si tuviera miedo de morir, entonces, ¿qué sentido ha tenido vivir? Si no he podido llegar a esa conclusión de que morir forma parte de vivir. Y todos vamos para la muerte, algunos más rápido que otros, pero todos vamos para allá. Y yo creo que yo estoy preparada para ese momento, creo que estoy preparada para morir, pero quiero morir en unas condiciones muy distintas. Quiero morir acompañada por mis seres queridos. Quiero poderme despedir y decirles cuánto los amo y agradecerles por estar en mi vida, por ser los seres que son y por ofrecerme tanto amor que se me fue negado en mi familia. Entonces es la familia que tú construyes a lo largo de la vida o a lo largo de este proceso. Entonces yo pienso en la muerte como en eso.
Y creo que me da más temor la ansiedad con la que se queda la gente acá que el mismo hecho de yo partir de de este plano. Lau, ya para terminar, em, hablabas de poder darle un mensaje a tus seres queridos, ¿no? Ujú. Y de pronto este es un bonito momento. Si pudieras decirle algo de pronto a tu papá, que yo estoy casi que segura que él te está acompañando desde el cielo. Pero si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo no sabría qué hay después de la muerte, ¿no? Yo no sabría si de pronto mi papá tenga algún nivel de conciencia en el estado en el que esté, si él me haya acompañado o no, no lo sé. Lo único que sé es que yo, el ser que más he amado en la vida ha sido mi papá. El hombre más maravilloso que yo he conocido en la vida ha sido mi papá. El hombre que realmente me amó incondicionalmente fue él. Y yo creo que después de él, el amor de un hijo, ¿no? El amor que yo le tengo a mi hermano. Yo a él lo amo mucho y me siento muy orgullosa del hombre que él es hoy en día. Y mi cuñada me agradece mucho por ese hombre que él es, porque ella dice que gracias a todas las cosas que yo le inculqué, él es quien es. Entonces, pues lo amo mucho. A mis amigas, que son el amor más grande, son los seres más maravillosos que han llegado a mi vida y que de verdad la han transformado. Yo creo que no hay más amor más grande y honesto que el de una amiga, pero el de una amiga sincera. Y yo he contado con eso, yo he contado con, con una amiga que hice acá en la cárcel. Nos conocimos, llegamos prácticamente juntas y, y somos amigas desde ese entonces. Me sigue visitando, está muy pendiente de mí, me apoya. Ella es Ana María. Y después nosotras conocimos a otra red de amigas. Yo ya conocía a otras, a Lulú, a Catalina, las conocía del ejercicio del trabajo sexual. Ellas trabajan con la red comunitaria trans. em, y conozco a Jenny, conozco a Estefanía, conozco a Natalia. De pronto con algunas de ellas, pues digamos que nuestra amistad ha tenido un receso, pero a todas las amo con inmensa locura. Son personas que a mí me han apoyado mucho. Ah, y olvido también mencionar a Joris, a Julia y a Guillermo, que son los directores de la película Transfariana, una película documental en la que yo participé y más o menos se narra algo sobre mi tema jurídico. eh, y y ellos han sido también personas maravillosas, dejaron de ser camarógrafos y directores para ser mis amigos y sienten mucho lo que me ha pasado cuando han venido a Colombia, me han venido a visitar, están muy pendientes de mí, me están apoyando con la abogada que tengo ahora para que revise mi proceso. Em, Ellos están asumiendo sus gastos y creo que mi vida no sería la que es hoy en día, ni de pronto yo podría tener, eh, digamos, mínimamente algunas cosas básicas que se necesitan para vivir acá si no fuera por ellos. Yo creo que ellos son personas que para mí significan muchísimo, muchísimo y les quiero agradecer inmensamente por estar en mi vida y por nunca soltarme la mano y por siempre creer en mí, aun cuando yo misma no creo en mí misma. Lau, ya para cerrar, esta es la última pregunta. Si pudieras devolver el tiempo y hablar con esa Laura de 10 años,
que fue en esa época que murió tu papá, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? No sé, no sé qué consejo le daría yo porque creo que en la vida las cosas pasan como tienen que pasar. Y creo que los dolores que uno vive, las cosas por las que uno pasa, las cosas que se aprenden, siempre son por algo. Y yo creo que me sentiría, no me sentiría en la capacidad de darle un consejo a una niña de 10 años que acaba de perder a su papá. No creo que pudiera ser capaz y tampoco creo que una niña de 10 años en esas circunstancias pudiera entender lo que se le está diciendo en ese momento. Entonces yo solo la abrazaría y le diría que la entiendo y que la admiro mucho y que cuando sea grande va a hacer grandes cosas en los lugares que ella menos espera, porque en la oscuridad también se puede brillar. Pues nada, mira, gracias. Em, yo creo que hay historias que lo hacen reflexionar a uno mucho, y hay historias que le tocan a uno mucho el corazón. Siento mucho que estés viviendo esto, pero como tú dices, las cosas pasan por algo, ¿no? Y estoy segura y me encargaré también de ayudarte en lo que pueda para que dentro de lo posible esto sea lo menos difícil para ti. Y gracias por la oportunidad, gracias por abrirte, gracias por recibirme también desde el día uno, gracias No, por pues la confianza. yo qué puedo decir, Gracias, de verdad, yo gracias. siempre he Solo tengo pensado palabras de que agradecimiento. yo no sé si Dios existe. Me cuestiono mucho esas cosas. Creo que pasé de atea a agnóstica. Ahora creo en algo. Pero creo que esos procesos siempre se dan cuando estás tan cerca de la muerte. Mm, pero yo creo que si Dios existe, Él me ama mucho, porque a pesar de las dificultades que yo he pasado, siento que siempre algo ha estado ahí que me ayuda y que me protege de muchas cosas. Y agradecerles a ustedes por estar acá, a ti, Silvana, gracias por haber venido, gracias por ofrecerme tu espacio, gracias por todo lo que me dices, por la empatía y a las personas que nos ven, gracias porque también siento que el tiempo que están dedicando a ver este podcast los va a transformar y también va a enriquecer la vida de ustedes y de alguna forma las palabras que yo digo les van a resonar y algún cambio va a haber en ustedes, porque no todas somos iguales. En medio de un rebaño de ovejas, todas las ovejas son distintas. Entonces, nunca juzguen a una población por los comportamientos de algunas. Como todo, hay mujeres buenas, mujeres que no, mujeres inteligentes, algunas otras no. Y así somos nosotras. Entre nosotras también existen esas diversidades. Y, y nada, muchas gracias por quedarse acá acompañándonos, por escuchar eh, nuestras dificultades, por llorar con nosotros si han llorado. Y, y a ti, Silvana, decirte que este trabajo que haces es muy importante y es muy lindo. Te admiro por lo que haces. Eres un gran ser humano. Te auguro muchos éxitos y espero poder tener vida para aplaudirte y acompañarte en ellos.
Au. La producción de Latente es por Voz Amorosa. La edición es de Jorge García. Las redes sociales están a cargo de María Paula Santos. El equipo de apoyo incluye a Lila Arias, Mariana Cañizares, Sabina Sorio y Andrea Urrea. Los fundadores de Latente somos Valentina Díaz Moya, Nicolás Martínez y yo, Silvana Espinosa. Latente es posible gracias al apoyo de la aerolínea Click. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe, gracias por otro episodio.